Te han dicho tantas veces, Samu, a ti no, que eres un tío habilidoso, pero a otra persona que pueda tener la creencia sobre él mismo, que es torpe, se la han dicho tantas veces que esa persona lo ha aceptado como real y su programa inconsciente en cuanto a lo que él cree de él mismo es que es una persona torpe. Entonces, todo lo que va a hacer en la vida va a ser para justificar que es una persona torpe. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad? De la misma manera que has sido tú sugestionado en el pasado y que hace que tengas la mentalidad que tienes ahora, has sido inconsciente, tú no tenías la capacidad de discernir sobre si eso era bueno o malo para ti, pero ahora sí que te lo vamos a compartir. A través de la repetición y el alto impacto emocional, tú puedes sembrar nuevas ideas, plantar nuevas ideas en tu cabeza para que florezcan resultados distintos. Qué contento estoy, querido seguidor, de que estés aquí una semana más en el podcast, en este podcast también que se puede ver en YouTube, llamado Mentalidad Titán. Y en el día de hoy traemos a un titán a nivel de mentalidad también, que además me hace súper ilusión que esté aquí, que él se llama Iván Garrido. Mirad, Iván es formador de vendedores autónomos, él es conferenciante, es autor también especialista en comunicación de alto impacto y creador de la metodología Imparable. Además, Iván es responsable comercial en las provincias de Barcelona, de la provincia de Tarragona, de Valencia, con el distribuidor Orange. Es una persona de mucho éxito y la verdad es que me hace mucha ilusión poder entrevistarle en el día de hoy para que nos ayude a entender cómo poder llegar a tener una mentalidad de éxito y alcanzar todo aquello que queremos en nuestra vida. Y creo que Iván es un gran ejemplo de esto. Así que le damos paso ya. Iván, qué bien tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Samu, tío? Pues nada, yo encantado, feliz y agradecido de estar aquí en tu podcast, en tu canal de YouTube, que ya te lo he dicho fuera de cámara, me parece soberbio, una maravilla, así que esperando a aportar muchísimo valor a tu audiencia y pasar un ratazo contigo. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a ir a saco directamente, Iván. Tengo varias preguntas por aquí. Tú sabes que en este podcast nosotros lo que buscamos siempre es ver cómo tener una mentalidad que nos ayude a conseguir el éxito en la vida. El éxito para cada uno es de una manera, obviamente. Si un emprendedor o un autónomo con un pequeño negocio que está intentando escalar, nos gustaría saber cuál es la mentalidad que te ha llevado a ti a conseguir todo esto en la vida. Pues, Sam, me encanta que me hagas esa pregunta porque para mí la clave fundamental del éxito es tener la mentalidad adecuada, ¿no? Y cuando hablamos de la mentalidad adecuada, ¿qué quiere decir esto de la mentalidad? ¿Verdad? Porque al final, a mí me gusta resumirlo en que la mentalidad simplemente es la causa de tú cómo te comportas en la vida. Es decir, es tu actitud ante la vida, es cómo tú te comportas en la vida. Y eso al final es el conjunto de pensamientos, emociones y acciones que haces para tener un resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que la gran mayoría de vendedores, emprendedores, se centran tanto en el resultado y si como mucho en las acciones que tiene que hacer, que no se dan cuenta que desde el lugar donde las están haciendo es la causa para que esa acción sea más poderosa y el resultado sea más poderoso, ¿no? Entonces, al final, fíjate, yo en mi experiencia personal, yo creo que lo más honesto y honrado del mundo es hablar de tu propia experiencia, ¿no? Y es de lo que hablo yo y de lo que voy a compartir este ratito con vosotros. Cuando yo inicio como vendedor autónomo en el año 2014 con One Telecom, con este distribuidor, el primer distribuidor de telefonía fija y móvil de Orange del país, yo venía de trabajar por 900 euros en una tienda de funditas de teléfono, ¿no? Entonces, ahí hay un momento en mi vida que yo no tolero más la situación, que es por la única razón por la que hacemos las cosas, cuando nos duele suficiente, ¿no? Me dolió tanto que yo dije, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me apunto a LinkedIn y recibo una oferta para convertirme en un vendedor profesional, vendedor autónomo. Yo llego, Samu, con una actitud brutal. Como venía de algo tan que me estaba dejando tanto en el suelo, tenía tanta motivación, tenía tantas ganas de algo más en la vida, que yo la motivación ya la tenía. Pero fíjate, por mucho que yo hacía las cosas que se supone que tenía que hacer, las tácticas, cómo llamar a una persona, cómo hacer una visita, cómo presentar una oferta, yo no tenía los resultados, ¿no? O sea que simplemente la motivación no era suficiente.
Y yo me di cuenta que las personas que tenían resultados pensaban de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, vale, entonces lo que yo tengo que hacer no es simplemente hacer lo que ellos hacen, sino hacerlo desde el lugar donde ellos lo hacen, ¿no? Entonces yo me di cuenta que yo tenía que cambiar mis pensamientos y sobre todo lo que yo pensaba de mí mismo para poder hacer ese tipo de acciones con esa garantía de obtener esos resultados. Porque si tú, desde un estado de no confianza, haces una serie de acciones, tus resultados van a ser mediocres, muy pobres. Sin embargo, cuando tú empiezas a trabajar dentro de ti, cuando tú empiezas a trabajar en tu autoconcepto, en la idea que tú tienes de ti mismo, y eso lo elevas hacia arriba, tú empiezas a poder hacer acciones que te van a llevar a un resultado distinto. Si no caes en ese error, en esa vida de insatisfacción y frustración, que estás todo el rato haciendo, y siempre tienes el mismo resultado. Seguro, Samu, que habrás conocido un montón de vendedores de ese tipo que ya se supone que hacen lo que tienen que hacer, pero como no lo hacen con ese nivel de intensidad y como no lo hacen con ese nivel de certeza en ellos mismos, en lo que están haciendo, que saben que va a funcionar, no tienen resultados. Por eso es tan importante, tan importante trabajar en la mentalidad de una persona, trabajar en la imagen mental que tienes de ti mismo. Cuando cambias lo de dentro, cambia lo de fuera. Esto parece baladí, parece un discurso muy descafeinado ya de New Age, de crecimiento personal, pero es que es una verdad como un puto templo, joder. O sea, no tienes resultados porque no te crees la persona adecuada para tener esos resultados. Cambia la imagen que tú tienes de ti mismo, y luego hablaremos cómo, ¿verdad? Porque esto es fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero tienes que cambiar tu mentalidad, te tienes que convertir en la persona capaz y confiada de conseguir aquello que deseas. Aquí estamos en un podcast donde hay emprendedores, donde hay vendedores, donde hay gente que aspiran a tener una mentalidad de titán, si no, no nos estarían escuchando, digo yo. Alguno habrá que se habrá colado, pero digo yo que no será lo más normal. Entonces ya doy por hecho que tienen un sitio hacia donde ir. Si son emprendedores, seguramente tendrán alguna meta. Eso es el primer paso, pero el segundo es convertirte en la persona capaz y confiada de conseguir. Y eso, al final, la única opción que tienes en la vida es cambiarte a ti mismo, es transformarte. Y literalmente y etimológicamente significa dejar de ser una forma por convertirte en otra. Y eso empieza por cambiar primero tu mente. Cambias tu mente, van a cambiar tus acciones. Cuando cambien tus acciones, van a cambiar tus resultados. De ahí mi insistencia constantemente en mi manera de compartir y comunicar, de que trabaja en tu mentalidad, pero como si te fuera la vida en ello porque te está en tu vida en ello. Literalmente. Literalmente, totalmente. Qué bueno, Iván. Relacionas mentalidad con resultados en lo que nos has dicho y a su vez esos resultados con éxito. ¿Cómo nos convertimos en personas con otra mentalidad? Pues fíjate, hay varios recursos a los cuales tú puedes accionar, principios a los cuales tú puedes accionar. El primero de ellos es el primer principio psicológico por el cual tú haces lo que haces en tu vida. Tenemos que quitar la creencia de que somos personas que estamos destinados a tener un tipo de resultado. Es mentira. Eso no es cierto. Tú estás programado, no estás destinado. Y estás programado por la serie de información que has recibido en el pasado. Te han dicho tantas veces, Samu, a ti no, que eres un tío habilidoso, pero a otra persona que pueda tener la creencia sobre él mismo, que es torpe, se le han dicho tantas veces que esa persona lo ha aceptado como real y su programa inconsciente en cuanto a lo que él cree de él mismo es que es una persona torpe. Entonces, todo lo que va a hacer en la vida va a ser para justificar que es una persona torpe. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad? De la misma manera que has sido tú sugestionado en el pasado y que hace que tengas la mentalidad que tienes ahora, has sido inconsciente, tú no tenías la capacidad de discernir sobre si eso era bueno o malo para ti, pero ahora sí que te lo vamos a compartir. A través de la repetición y el alto impacto emocional, tú puedes sembrar nuevas ideas, plantar nuevas ideas en tu cabeza para que florezcan resultados distintos. Cuando tú eres pequeño, Samu, principalmente entre la edad de los 0 y los 7 años, tú vas a recibir una serie de ideas de tu círculo de influencia, de tus maestros, profesores, personas que eran autoridad para ti, y tú como en ese momento no tienes la mente racional tan desarrollada para discernir si eso es bueno o malo, tú lo vas a aceptar como una realidad. Y eso se ha convertido en tu personalidad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar nuestra mentalidad y transformar nuestra personalidad. Y lo vamos a hacer a través de la repetición y el alto impacto emocional. De la misma manera que te lo dijeron. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes 30, 40? Pues te han estado diciendo 30, 40 años eso. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener que hacer? Muy sencillo, hasta que lo consigas. No hay más, hasta que lo consigas. Esa es la primera clave. ¿Cómo puedes cambiar tu mentalidad? A través de la autosugestión, a través de plantar las ideas mucho más esperanzadoras y potenciadoras que con el tiempo, se van a convertir en tu manera habitual de pensar y por ende en tu manera habitual de actuar. Esa es la primera. La segunda puede ser esta. Dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Y yo digo hoy, eres el promedio de las 5 personas a las que más escuchas. Por ejemplo, en un podcast como este. Es decir, si tú oyes podcasts como estos, inspiradores, que te dan información de personas que ya están en el lugar donde seguramente tú quieres estar, y aplicas el paso a paso mismo que ellos han utilizado, esto es un principio de la programación neurolingüística, el modelaje, tú vas a terminar teniendo un resultado similar. Entonces, esta es la segunda manera en la cual tú puedes cambiar los resultados, cambiando a las personas que escuchas. Y lo tercero, al final, que tengan mentores, que tengan personas que ya han andado el camino que tú tienes que andar o quieres andar y que ya se han equivocado, ya se han llevado la hostia esa, ¿no? A mí me encanta mucho una metáfora, que si tengo un minutito te la voy a contar, Samu, que es de que tú imagínate por un instante que tú coges un coche y te tienes que dirigir, por ejemplo, desde Málaga, donde estás tú, a Tarragona, donde estoy yo. Y tú vas, y tú encima tienes el propósito de que estás en Málaga porque estás de viaje visitando clientes y tienes que regresar a Tarragona porque es la función del último día de curso de tu hijo y no te la quieres perder. ¿Qué sucede? Que tú vas a toda velocidad y no sabes que hay un bache, que lo pisas, te saca de la calzada, el coche se te jode, tienes que repararlo, como ha sido culpa tuya, te cuesta 4.000 pavos, no llegas a tiempo a la reunión de tu hijo y eso en día es una puta mierda. Ahora imagínate que tú tienes una persona y que antes de salir de Málaga a Tarragona te dice, oye, en el kilómetro 122 hay un bache en el carril del medio, ponte en el carril de la derecha porque te aseguro que vas a llegar. Vas para allá, te das cuenta, kilómetro 122, te pasas a la derecha y dices, hijo de puta, ¿cómo lo sabía este cabrón, no? Llegas a tiempo, te ahorras 4.000 euros, tienes la felicidad tremenda de poder estar ahí con tu hijo. Eso es un mentor. Rodéate de las personas que ya están en el lugar donde tú quieres estar y que ya han pasado esos baches. Así que si repasamos la información, número 1, trabaja en tu autosugestión para crear, plantar las ideas mucho más poderosas y esperanzadoras para convertirte en esa persona capaz y confiada de alcanzar lo que quieras. Cambia tu contexto, cambia las personas que escuchas. Y si las personas, y a mí esto me encantó, esto que me lo dijeron un día, fíjate, me dijeron un día, oye, fíjate si los amigos con los que te relacionas, si a ti te gustaría que tu hijo fuera exactamente igual que esa persona. Y dije, wow. Dije, vale, ya está, tengo que cambiar de amigo, porque yo no quiero que mi hijo sea como esta persona. Así que, pues tienes que cambiar de tu círculo, tienes que cambiar personas a las que escuchas y luego tienes que ser entrenable, ser coachable, tienes que ser una persona que esté preparada para recibir información. Dicen que el maestro está preparado que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Pues esto es algo que tú, de hecho, tienes que tener la humildad radical de querer aprender de personas que ya están en el lugar donde quieres estar. Y ahí está la metáfora, ¿no? Si quieres ahorrarte esos 4.000 euros y tener la satisfacción de ver a tu hijo, esto podríamos extrapolarlo a años, ¿verdad? ¿No? A todo el precio que tú has pagado de toda esa trayectoria profesional que tienes para hoy en día poder estar compartiendo esa información y tener los resultados tremendos que tienen tus alumnos, que al final yo digo que se conoce a un mentor por los resultados de un alumno, pues eso es lo que te permite un mentor, ahorrarte años, ahorrarte dinero, ahorrarte ese bache cuando vas a visitar a tu hijo, ¿no? Esas son 3 claves que yo, así, a priori, ya me nace la idea de que te puedo compartir, ¿sabes? Pues muchísimas gracias. Mira, me ha gustado mucho una frase que además se ha anotado, porque yo voy tomando nota, porque es oro lo que nuestros invitados dicen, es oro, y me los quedo para hacer lo mío. Me ha gustado mucho cuando dices que no estamos destinados, estamos programados mentalmente. Correcto. O sea, esto 100%. es, ahí está, esto es como la profecía autocumplida. Tú Sí, mismo te señor. programas, tú mismo lo dices, es un efecto psicológico, de hecho, reconocido.
y ocurre. Tengo muchas preguntas y tenemos muchas ganas de saber, Iván, por ejemplo, en el libro Imparable, que además lo voy a enseñar, tío, porque es que es un libraco. Lo primero, te doy las gracias por habérmelo regalado, porque este no lo he comprado yo. Ojo, yo después he comprado el digital, he ido a comprarlo para poder Sí, ponerle una señor. reseña, porque es muy, Doy fe, doy fe. pero la verdad es que me ha encantado leer este libro y yo que soy autor de varios libros de éxito en ventas, puedo decir desde otra perspectiva, ¿no? Que no es la de un lector que solo lee, sino de alguien que haya escrito, que este es un libro muy, muy diferente. Es muy bonito lo que me ha puesto aquí Iván, me ha puesto una dedicatoria que es muy bonita, típico de Iván. Iván personaliza las cosas, es un hombre muy detallista. En este libro la verdad es que Iván habla de cosas diferentes. No es el típico libro de venta que se centra en técnicas de venta. Se centra sobre todo en mentalidad y de ahí que yo haya querido traerlo al podcast por todo lo que tiene que aportar. Iván, mira, hay cosas que queremos saber. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a tocar un tema un poquito así, un poquito diferente de lo que solemos tocar en el podcast contigo. Y es que hay una plaga de solteros entre los millennials, tú y yo somos millennials, sin entrar en los porqués sociales que esto ha originado y por qué, y cómo está ahora diferentes movimientos, como el movimiento de la Red Pill, contra movimientos como el feminismo, etcétera, etcétera, sin meternos en eso, a mí me llama la atención cómo tú conseguiste tener la increíble mujer que tienes o la increíble esposa que tienes a día de hoy. Y nos gustaría saber, porque para muchos de nosotros, parte del éxito, Iván, incluye eso, incluye 100%, el tener una pareja que te apoye, que 100%, esté ahí. 100%. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿En qué estado estabas? ¿Cómo lo hiciste tú? Y cómo conseguiste tener esa gran mujer que tienes ahora? Bueno, muchas gracias por la parte que me toca y aseguro que está súper feliz de eso. Además, es por eh, muchas partes de su personalidad, ¿no? Que es ese gran ser humano extraordinario que de verdad es un ángel en mi vida y tengo que decirte que ese ángel lo he atraído yo a mi vida por el tipo de persona en la cual me he convertido, el tipo de hombre en el cual yo me he convertido. Mi historia en cuanto a las relaciones, fíjate, yo podía tener éxito con las mujeres y tenía éxito con las mujeres, pero hubo un momento en el cual dejé de tener interés por según qué cosas en la mujer y busqué la figura femenina como una compañera y como que juntos crear un imperio. Es decir, de contribución, de riqueza y de felicidad en común, ¿no? Pero me di cuenta de que al final yo en las relaciones pasadas buscaba un complemento. Es decir, buscaba que me completaran a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo al final descubrí el crecimiento personal, el desarrollo personal, y me di cuenta que una relación, tú, en cualquier tipo de relación, la que tenemos tú y yo, la que tengas con una mujer, la que tengas con un profesional, la que tengas con un comercial, toda una relación tienes que ir a dar, no tienes que ir a pedir. Entonces, eso yo lo aprendí y decidí quedarme soltero hasta que me convirtiera en una persona totalmente con un profundo amor propio por mí mismo y que supiera que cuando yo entraría en una relación entraría a dar, no entraría a pedir. Entonces yo trabajé mucho en una imagen mental de qué tipo de mujer yo quería atraer en mi vida y yo sabía que para poder atraer a ese tipo de mujer yo tenía que convertirme en un determinado tipo de persona. Yo estuve, no exagero, durante 8 años que a mí la gente me llegaba a decir, si, al final del libro sabes que lo explico, que bueno, que sí es que estaba tarado, que cómo podía ser que una persona aparentemente parecida, no pudiera tener, debía estar loco, ¿no? Este tío, que como que no tiene pareja, ¿no? Y al final es porque yo realmente lo que quería encontrar en una relación y lo que quiero siempre en mi vida es algo extraordinario, fuera de lo común. Yo no sé si vamos a reencarnarnos o no, no lo tengo del todo claro. Y por si acaso yo voy a vivir esta vida al máximo y la voy a vivir y la voy a hacer grande y extraordinaria, ¿no? Entonces, en todos los aspectos de mi vida y con la parte de la relación también era así. Pero claro, en una relación tú tienes que estar dispuesto a lo que digo, ¿no? A convertirte en ese ser humano capaz de entregar, de ir a una relación a entregar. Escuché una vez a una persona que admiro mucho, que es Will Smith, que dijo que él cuando inició la relación con su mujer, firmaron un contrato a ambas partes y dijeron, firmamos aquí como que cada uno es responsable de su propia felicidad y luego juntos vamos a construir un imperio, ¿no? A mí eso se me quedó grabado y yo por eso siempre busqué una persona que ni yo dependiera de ella emocionalmente, ni ella dependiera de mí económicamente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo he buscado siempre una persona
y la tengo dibujada desde hace mucho tiempo, que fuera atenta, que fuera cariñosa, que fuera emprendedora, que fuera deportista, que fuera una persona también, por supuesto, atractiva, también Sara es muy atractiva, pero principalmente esas cualidades, ¿no? Y principalmente que fuera una mujer independiente y emprendedora. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a venir desde una construcción personal muy poderosa y que juntos podríamos hacer un gran equipo. Napoleón Hill, en uno de sus libros, en uno no conocido, que todo el mundo conoce, piensa y hágase rico, pero muy pocas personas han leído Las leyes del éxito. Y ahí Napoleón Hill te dice, algo fundamental para un hombre que se pueda desarrollar es el apoyo de una mujer equitativa en su valor, ¿no? Es decir, alguien que realmente te potencie incluso más si cabe. No que te complemente, sino que te potencie, que te haga todavía superior, ¿no? Que te haga todavía mejor. Entonces, yo en la parte de las relaciones, que yo pues, pasé una época pues, muy complicada en cuanto yo buscaba en una relación, tenía mucha dependencia emocional por una mujer, quizá por un aspecto físico y tal, y que me reforzaba constantemente mi sentido de no valía que tenía, pues yo tuve que trabajar esa parte de sentido de importancia, sin dependencia de los demás, sentido de importancia mío, de amor propio, de desarrollo personal, y cuando me convertí en esa persona, entonces es cuando apareció el amor verdadero, ¿no? El amor verdadero que para mí es incondicional, que es un amor que respeta, acepta y comprende las creencias de otra persona y que no la quiere cambiar. Porque cuando entramos en una relación y queremos cambiar a la otra persona, tú no quieres a esa persona, tú quieres como te gustaría que fuera esa persona. Es decir, no la quieres como ser humano, no la quieres como ser, la quieres transformar en como a ti te gustaría. No, eso tú lo tienes que atraer primero antes, visualízalo primero antes, trabaja y define con absoluta claridad cómo quieres que sea la mujer de tus sueños, trabaja en convertirte en la persona capaz y confiada y entonces llegará. Esto lo aprendí, se lo escuché a Sergio Fernández, de una anécdota que decía que un profesor de su instituto de pensamiento positivo decía que era un profesor de psicología y que cuando iba a la clase, no sé si tú sabes esa historia, que cuando iba a clase, la gran mayoría de alumnos faltaban a clase y era los viernes cuando él daba la clase. Entonces él no se lo explicaba y al Sergio Fernández dijo, oye, cojones, no sé qué pasa. Y le explicó una serie de cosas. Dice, diles esto, ¿no? Y el profesor de psicología fue un día al más líder, ¿no? De aquellos alumnos y le dijo, oye, mirad, ¿me podéis decir por qué narices nunca venís a clase los viernes? Que tengo que contaros algo maravilloso sobre vuestro crecimiento personal, ¿no? Temas relacionados con la psicología. Y dijo esta persona, pues mira, profesor, lo que pasa que nosotros cuando es viernes, como el jueves es la fiesta universitaria, pues claro, salimos y luego el viernes estamos cansados y no vamos a clase. Y dice el profesor, vosotros queréis, bueno, y le dijo el profesor, pero ¿y cómo os va? Y dice, pues no nos comemos un colín, ¿no? Y dijo, vosotros queréis que yo os diga cuál es la receta para conseguir a la mujer de vuestros sueños. Y dijo, sí, sí, queremos saberla. Pues lo que tenéis que hacer es venir el próximo jueves a clase y después de venir a clase, yo le voy a decir. Coge Samu y los reúne en la cafetería después de asistir el jueves, como todos quisieran, tenían tanta ganas de conocer a esa mujer, y les dijo, mira, coger todos un folio. Si coger un folio, dice, dividirlo en dos. Dice, poner en la izquierda cómo es la persona que os gusta. Oye, pues uno ponía rubia, alta, baja, morena, no sé qué, no sé cuánto. Venga, defínela con absoluta claridad, Vale, perfecto. Y ahora, en la columna de la derecha, ¿cómo es la persona que le gusta? Y después decían, pues mira, pues es malote, pues no es malote, pues no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Dice, ¿queréis saber cuál es la clave para conseguir la mujer de vuestros sueños? Y dice, ¿cuál es? Dice, convertiros en el hombre de la columna de la derecha. Y dice, claro, profe, pero es que yo no soy así. Dice, por eso no te la llevas, por eso no te la llevas. ¿No? Entonces esto es una de las máximas, ¿no? De como toda tu vida, como las relaciones, como todo lo que tú quieras, define con absoluta claridad cómo es aquello que quieres alcanzar en tu vida, en cualquier área. Así lo hice con Sara y te puedo asegurar que es el vivo, bueno, lo ha superado con creces, ¿no? Pero se le parece mucho al tipo de mujer que yo quería traer en mi vida. Si habláramos de una clave, para que quede en una frase, si tú quieres un determinado tipo de mujer, conviértete en el determinado tipo de hombre capaz de atraer a esa mujer. Punto. Genial, genial. Qué bueno lo que cuentas. Muchas gracias por abrirte también y por contarnos un poquito todo esto. La verdad es que tiene mucha amiga lo que has contado y yo creo que es clave el tener una esposa a tu lado que te eche una mano, que te ayude a que puedas construir un imperio juntos, porque bueno, al fin y al cabo no estamos hechos, o es mi perspectiva, ¿no? Para estar solos, estamos hechos para estar acompañados, ya depende, ¿no?
bueno, hay veces que es mejor estar más que mejor solo que mal acompañado, a veces sí, Bien claro. Claro, claro, pero lo bonito es estar acompañado y bien acompañado, ¿no? A mí me Exacto. pasaba que cuando a mí me preguntaban sobre esto, Ujú. claro, yo me negaba como un gato panza arriba de decir, no, no, yo es que estoy centrado en mi carrera profesional, que luego... No está en contra una cosa de la otra, es no, decir, no, 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 hay que no, no, fluir, pero primero hay que hacer un trabajo previo, como tú muy bien decías, y claro. entonces atraes eso. Y te queremos preguntar sobre eso, sobre el atraer, porque mira, en tu libro Imparable he encontrado cosas que me han gustado mucho aplicadas a la mentalidad de éxito que queremos tener. Y Ujú, mira, hablas de por qué, hablas de la visualización, hablas de la sugestión, hablas ujú, de la acción del subconsciente. sí, Hablas de la ley de la atracción, eso lo vamos a dejar para otra pregunta justo después, pero ujú. en este caso nos gustaría saber, Iván, por qué la visualización, la sugestión del subconsciente, todo esto es importante para alcanzar el éxito a nivel Ujú, personal, para autónomos, para emprendedores, para dueños de pequeños negocios. ujú. Lo primero es porque estás anticipando hechos. Eso es lo primero. Está dando una ruta al cerebro y al final el cerebro, tú lo sabes bien, está diseñado para alcanzar aquello en lo que se centra. ¿Qué sucede? Cuando yo previamente estoy visualizando, estoy imaginando una situación, yo en mi mente ya le estoy dando un blanco donde apuntar y el cerebro está demostrado científicamente que no distingue lo que es la realidad de la ficción. Entonces, si yo soy capaz de darle un blanco de donde apuntar, lo que va a hacer todo mi sistema nervioso es alinearse para enfocarse en conseguir aquel resultado. ¿Qué es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente? La gran mayoría de las personas, aunque no lo saben, Samu, también están visualizando. ¿Sabes lo que pasa? Que visualizan lo que no quieren en la vida. Entonces lo tienen. Claro, la gran clave y la maestría es visualizar aquello que sí quieres en la vida y darle un blanco donde apuntar a tu mente. Esto hoy en día lo vemos en los deportes de alto rendimiento. Para mí el vídeo más revelador fue como le dijeron a Fernando Alonso que en un simulador con los ojos cerrados visualizara una carrera. Y creo que fue milésimas de segundo, centésimas de segundo el tiempo distinto que hizo con los ojos cerrados. Está en YouTube, que la audiencia lo mire, tú si no lo has visto, míralo, porque esto va a dar la evidencia, la prueba, porque esto, yo sé que hay mucho escéptico por ahí, pero al final, si lo pruebas y funciona, ¿por qué no lo vas a incorporar en tu vida, no? Y al final, si lo aplican los grandes maestros en los negocios y en los deportes, grandes artistas como, por ejemplo, mucha gente conoce quizá a Jim Carrey, quizá a Beyoncé, hay un montón de figuras, Ronaldo, hay un montón de figuras que trabajan en la visualización y lo que están haciendo es científico, están anticipando sucesos, le están dando una ruta a su mente para que darle las coordenadas para que vaya hacia ella, es como una brújula, al final, para que la gente nos pueda entender sin entrar en mucho tecnicismo técnico, ¿vale? En cuanto a me has hablado de la visualización, nos gustaría ahora que Sí, nos hablases de la sugestión, esa sí, parte. sí. La sugestión, antes lo hemos comentado, al final no deja de ser la repetición. Y tú que dominas tanto la parte de la persuasión, uno de los mayores principios de la persuasión y la sugestión de uno mismo, en la persuasión de uno mismo, es influir en tus pensamientos. Al final, a través de la repetición, tú eres capaz de sugestionar tu mente. ¿Qué es sugestionar la mente? Vamos a ver. Imagínate que tú durante cierto tiempo de tu vida estás escuchando ideas constantemente. Bueno, muy sencillo. ¿Por qué crees, si yo ahora mismo apuntase a algo que fuera rojo, tú por qué crees que es rojo? ¿Por qué dirías que es rojo? Porque me han enseñado eso, claro. Porque te lo han repetido tantas veces que el archivo de información que tú tienes en tu cabeza es de que eso es rojo. Lo que tenemos que hacer es poner chips de información en cuanto a que yo soy alguien poderoso, que soy alguien que cierra ventas, que soy alguien que genera prospectos todos los días. Tengo que incorporar este chip a través de la sugestión, a través de la repetición, a través de ese principio psicológico que dice que si yo me repito algo lo suficiente, mi mente subconsciente lo va a aceptar como realidad. Y cuando eso sucede, se va a convertir en un patrón de pensamiento inconsciente y no nos olvidemos que en un 95-98% todas nuestras acciones y decisiones son inconscientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo repita una información el tiempo suficiente, si pudiera hacer un dibujo te lo explicaría, pero bueno, eh, quiero que imaginéis, claro, para los que lo estén viendo en YouTube, para los del podcast no, pero si tú te imaginas una circunferencia,
Y eso imagínate que fuera tu mente, porque al final, si le damos, para poder entender la mente necesitamos ponerle una imagen, ¿vale? Para podernos relacionar con algo necesitamos tener una imagen. Esto lo aprendí de Bob Proctor, es lo que él llama stick person. ¿Y qué es? La figura humana. Tú representas un círculo, una circunferencia, ¿vale? Y la divides en dos. La parte de arriba, digamos que sería tu mente consciente, la mente que es racional, la mente que es capaz de pensar, ¿vale? Y en la parte de abajo está la mente subconsciente, la mente emocional, la mente que acepta. La mente consciente puede elegir pensamientos, pero la mente subconsciente no puede elegir pensamientos, solo los puede aceptar y los va a aceptar a través de la repetición suficiente en la mente consciente. Yo puedo elegir un determinado tipo de idea, de meta, de creencia, repetírmela el tiempo suficiente hasta que mi mente subconsciente la reciba como verdad y entonces se convierta en un patrón inconsciente de pensamiento y por ende de comportamiento. Al final, que se quede la gente con esta metáfora. Todo lo que se imprime en la mente consciente debe ser expresado en la mente subconsciente y se va a expresar a través de tus sentimientos y de tus acciones. ¿Cómo yo puedo utilizar ese principio de sugestión? A través de la repetición y a través de la escritura. En mi caso, todos los días escribo de mi puño y letra aquello que yo deseo manifestar en mi vida. ¿Y qué va a pasar si tú escribes eso? Que a través de la repetición y ese principio psicológico se va a quedar grabado en mi mente subconsciente y ya de alguna manera inconscientemente yo me voy a comportar de esa manera. Yo voy esto es un poco más elevado, pero mi cuerpo va a emitir un determinado tipo de vibración que va a atraer aquello que yo deseo en mi vida. Luego, por supuesto, voy a tener que actuar, ¿eh? No nos pongamos aquí todos a visualizar y luego sin hacer nada. Eso hay mucho yoga y mucho espiritual por ahí que luego está más tieso que la mojama. Ya lo decían las Sagradas Escrituras, ¿no? En la Biblia se dice, por cierto, el libro más vendido de todos los tiempos, se dice que una fe sin acción es una fe muerta, ¿no? Así que la fe tiene que ir con la acción. Primero, yo tengo que tener fe en ese principio psicológico de la sugestión, que yo voy a plantar una idea. Voy a explicar otra metáfora que creo que se va a entender muy bien. Quiero que pienses, imagines por un momento, Samu y la audiencia, que tu mente es como una tierra fértil, ¿vale? Y que cada pensamiento que tú tengas, ya sea positivo o negativo, es una semilla que tú vas a plantar en esa tierra fértil. ¿Verdad que toda tierra fértil va a florecer? Pues va a florecer de acuerdo a la naturaleza de tus pensamientos. Si tú estás plantando un pensamiento, una semilla espiritual poderosa, tú vas a florecer una acción y un resultado poderoso. Por eso es tan importante de tener la elección de qué quiero alcanzar en mi vida y la elección de mis pensamientos. Porque si no, y lo dejo al merced de las circunstancias, tu mente, que principalmente funciona por un mecanismo de supervivencia, te va a querer proteger siempre y va a empezar a buscar todo lo malo que está pasando en la vida. ¿Para qué? Para decir, hey, cuidado, no hagas esto, no vaya a ser que te pase esto. Hey, cuidado, no hagas esto, no vaya a ser. Y claro, esa función de la mente de protegerte te mantiene en el piso. Sin embargo, si trabajas en acrecentar esa parte más espiritual, más alejada de esa mente que te quiere proteger, más hablando quizá del espíritu y del alma, que es una funcionalidad mucho más expansiva, pues entonces sí vas a favorecer a una mayor expansión. Y aquí está la lucha mental. La lucha mental entre si yo no soy consciente de cómo funciona este proceso creativo, vas a crear pensamientos negativos porque tu mente está diseñada para ello, para enfocarse en aquello que no está funcionando bien. Y si eres consciente de cómo funciona este proceso creativo, tú vas a elegir aquello que quieres en tu vida, vas a empezar a pensar y a repetir y a afirmar todo aquello que quieres manifestar en tu vida. Y por ese principio y esa ley, tu mente subconsciente va a recibir eso como información, va a hacerlo familiar y por ende, por ley, tienes que comportarte como tú crees que eres. ¿Sí? No sé si me has seguido hasta aquí. Lo has explicado perfectamente. De hecho, lo que estaba ahora pensando, justo ahora cuando estabas en esta última parte, digo, vaya pregunta que le he hecho a Iván. porque es complicado realmente de explicar todo esto. Se ha hecho una pregunta muy sencilla, pero que tiene una profundidad enorme, ¿no? Y claro, claro. Tú eres una persona muy profunda, pues la verdad es que hay algo que me ha llamado mucho la atención de todo lo que has dicho, y es que has hablado de vibraciones. Y en el libro Imparable hablas de la ley de la, ahora sí, atracción.
Y esto es Correcto. interesante porque, mira, Sí. para muchas personas esto es algo de frikis, esto es algo de charlatanes, esto es algo Ujú. de vendehumos. Sin embargo, para otros, incluso para personas famosas de mucho éxito, es Sí, una herramienta imprescindible para alcanzar el éxito y que funciona. fundamental. Y que hay como una especie de tabú que parece ser que es como que da un poco de vergüenza, ¿no? De hablar de esto porque simplemente es algo un poquito de espiritualidad, porque la espiritualidad ahora mismo, donde en el siglo del que salimos, ha sido muy machacada por la ciencia, ha sido muy machacado por los escépticos, por personas sin fe, también muchas cosas por malas que han hecho la religión, ¿no? Entonces, todo eso se ha embadurnado, pero evidentemente somos personas materiales y espirituales, al menos esa es mi visión. Incluso he tenido invitados que Entiendo. practican la ley de la atracción, Sí, pero me lo han dicho fuera de cámara, no han querido tocar esto. Entonces, yo te voy a sí. pedir que te mojes Yo me mojo, 100%. y quiero que nos hables un poco de cómo la ley de la atracción la utilizas en tu vida para haber alcanzado todo este éxito a nivel familiar, a nivel que has conseguido hasta ahora, Iván. Bueno, lo primero, Samu, para que se pueda entender, al igual que entendemos la ley de la gravedad, que no serías tan inútil de subirte a un séptimo y tirarte porque sabes de sobra que te vas a caer, ¿verdad? Pues las leyes universales funcionan exactamente igual, no fallan jamás, son principios de causa y efecto. Entonces, la ley de la atracción, para empezar, que no es una ley primaria, es una ley secundaria, y la ley primaria es la ley de la vibración. Tenemos que entender, y nos vamos a ir a la parte de la metafísica, de que en esencia nosotros somos campos de energía, somos componentes moleculares. Al final, si tú reducieras a la mínima expresión un cuerpo físico que ahora mismo estamos viendo muy sólido, estaríamos viendo un puñado de protones y neutrones que están dando vueltas como una velocidad inconcebible. Esa vibración que está emitiendo ese movimiento es lo que está haciendo que tu cuerpo está vibrando todo el rato, todo el rato. ¿Y cómo puedo yo activar? Y fíjate, ¿cómo se puede demostrar que ese principio de vibración funciona? ¿Tú por qué, si estás muerto, por qué te desintegras y te haces polvo? Porque estás vibrando, claro. Si Porque no, no estás te vibrando, conviertes en polvo. te conviertes en polvo, porque no para. Tú cambias de forma. Mira, las dos ciencias que más han estudiado en la vida son la teología y la ciencia, al final, y ambas coinciden en que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Quiere decir que todo ya existe en otro estado, pero ya existe. ¿Vale? De ahí que la metafísica le llame, o la neurociencia le llama el campo cuántico o el campo de todas las posibilidades, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona ese principio de vibración? ¿Cómo puedo yo atraer, verdad? Porque la ley de atracción lo que dice, resumido, es que tú atraes a tu vida aquello que armoniza con tus pensamientos dominantes. ¿Sí? Estarás de acuerdo conmigo que no vibra la misma frecuencia, porque lo vemos y así lo percibimos. Un coche, un 600, que un Ferrari. No vibra igual un restaurante 5 estrellas Michelin que el de la tasca de tu barrio. No vibra igual, no te sientes igual. Entonces, ¿qué sucede? Que entendiendo esto, entendiendo todo como que es en un estado, está vibratorio todo el rato, la ley de atracción lo único que está haciendo es atraer a tu vida aquello que tú eres. La ley de atracción atrae a tu vida aquello que tú eres. Es decir, tú no atraes nunca a tu vida aquello que quieres, porque si no todo el mundo ya sería millonario. ¿Sí? Tú atraes a tu vida aquello que crees que eres. ¿Qué sucede? Que entonces lo que yo tengo que cambiar son mis pensamientos, que son los que alteran la vibración. Si yo quiero elevar mi vibración, imagínate por un momento, Samu, ahora mismo, 5 líneas de frecuencia temporales, ¿vale? Imagínate el espacio y que tú puedas ver, que tú pudieras ver que existieran 5 líneas, ¿vale? Y ahora mismo, gente, pues un emprendedor que quiera facturar 10.000 euros mensuales, esos 10.000 euros están en una línea de frecuencia, ¿vale? ¿Cómo yo voy a acceder a esa información, a esas ideas que a mí me van a permitir atraer las personas que a mí me ayuden a facturar los 10.000 o que me ayuden a tener las ideas y los modelos de negocio para facturar los 10.000? Pues yo tengo que pensar constantemente en los 10.000.
Si yo me enfoco ahí, mi pensamiento se va a elevar a esa frecuencia vibratoria, mi campo electromagnético va a cambiar de frecuencia vibratoria y yo, por ley, voy a atraer esas ideas que están en el aire ya, que ya existen, pero en otro estado, las voy a traer a las personas, situaciones que van a vibrar con esa línea de frecuencia, ¿vale? Si yo tengo el pensamiento de o un patrón financiero o un termostato financiero de yo soy capaz solo de facturar 1.000 euros, ¿en qué vas a pensar tú? Vas a pensar en 1.000 euros. Entonces, ¿dónde está tu línea de pensamiento, tu frecuencia de pensamiento? ¿Cuál es? De 1.000 euros. ¿Vale? Entonces, en la vida podrás captar las ideas de la frecuencia de 10.000, que están más arriba. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Es como si tú, por ejemplo, ahora mismo quisieras escuchar, por ejemplo, cuento siempre este caso, a Manolo García, que le encanta a mi socio, Paco, que lo saludo desde aquí. Y tú pones la emisora de la radio, Radio Reggaetón. ¿Tú crees que en algún momento vas a escuchar a Manolo García en Radio Reggaetón? ¿Verdad que no? Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser que no. Tienes que sintonizar con otra frecuencia, ¿verdad que sí? Correcto. Pues si tú quieres alcanzar otro nivel de vida, tú tienes que sintonizarte con esa frecuencia de abundancia. Si no, lo que te sucede es que estás en radiomiseria todo el rato, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ese principio de vibración? Yo lo que tengo que hacer es visualizar y pensar todo el tiempo en aquello que yo quiera alcanzar. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo piense en esa imagen y esa imagen genera en mí un estado emocional diferente, va a cambiar mi sentimiento. Mi sentimiento. Y mi sentimiento es el lenguaje del universo. Es el que va a hacer que eleve mi vibración y me sintonice con aquello que yo quiero atraer. Al final, es ciencia también, no es simplemente espiritualidad. Es espiritualidad porque no es visible. Por eso podríamos llamarlo que estás haciendo un trabajo en el espíritu, ¿vale? Estás trabajando en el mundo no visible. Pero hoy en día todo el mundo sabe que, por ejemplo, un árbol es un árbol poderoso por las raíces que tiene. Y las raíces tú no las ves. Un iceberg, la parte más poderosa está abajo, tú no la ves. La gente que pasa que se fija en exceso en el mundo visible y también quiere hacer cambios en el mundo visible. Cuando es al revés, tú al final lo único que estás viendo es el reflejo de tus pensamientos. Si tú quieres cambiar lo que ves fuera, tú tienes que trabajar en tu imagen mental. Tú vas a tener que elevar tus pensamientos, elevar la imagen que tú tienes de ti mismo, fijarte una meta, ir a por ella, visualizarla, visualizarla, visualizarla. Eso va a crear en ti un estado emocional y tu estado emocional va a emitir un determinado tipo de vibración que va a entrar en la frecuencia adecuada para que conozca a las personas, las situaciones, las ideas y todo. Así es como funciona la ley de atracción. Por eso es tan importante, por ejemplo, utilizar paneles visionarios, ¿no? Paneles cuadrados, por ejemplo, corchos, cartulinas, donde tú pongas ahí aquello que tú deseas manifestar en tu vida. Y con ese principio de sugestión, de tú enfocarte ahí, de tú visualizar ahí, tú al final lo que vas a hacer es que tú ese sentimiento lo vas a quedar grabado y tú le vas a dar órdenes a tu cerebro para que se enfoque en eso. Vas a crear esas autopistas de información para que te enfoques. Entonces, la ley de atracción funciona por dos medios. Uno, porque tú vibras en una determinada frecuencia. Y dos, porque tú le das una información muy relevante y muy importante para tu supervivencia en tu mente. Y aquí entra esa parte, ese órgano que tenemos, que es el sistema de activación reticular. Es una parte que tenemos aquí en el cerebro, que es cuando tú estás recibiendo información del exterior, la filtras, porque si no tu cerebro se quemaría. Entonces, ¿cómo filtra la información tu cerebro? Por ese sistema de activación reticular. ¿Y qué hace? Que filtra aquella información que es relevante para ti. Entonces, si tú metes en tu cabeza esa información que es importante para ti, tu cerebro, ¿qué va a pasar? Que constantemente va a estar más abierto, más receptivo a prestar atención a esa información. Una vez un mentor me dijo que el éxito está donde no están mirando. Porque tú, ¿qué ves? Tú solo puedes ver fuera aquello que estás viendo dentro. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes ampliar tu campo de visión cambiando lo que tienes dentro? Creando unas nuevas autopistas de información. Si tú le metes una nueva información de ese gran coche que quieres, esa mujer que quieres, esa casa que quieres, esa facturación que quieres, tú le vas a dar una información a tu mente de que eso es importante para ti. Entonces, como lo va a entender importante para tu supervivencia, te lo va a mostrar. Y luego el segundo factor es tu campo electromagnético, tu vibración.
tú vas a emitir una determinada vibración por esos pensamientos que tienes, que va a generar un estado emocional que se va a elevar a esas líneas de frecuencia invisibles, pero que existen, para que atraigan a tu vida por vibración, como un imán, es un imán compacto, esto lo cuento en el libro, ¿no? Vas a atraer todo a tu vida, aquello que vibre en la misma sintonía que tú, que armonice con tus pensamientos dominantes y con tu campo atractor, que es principalmente tu estado emocional, tus sentimientos. Bueno, menuda explicación que te acabas de marcar, tío. Me ha encantado. La verdad es que suscribo, a lo mejor quizás no todo, pero prácticamente todo, como al 98% todo lo que has comentado, de una manera u otra. Yo creo que al fin y al cabo esto es una herramienta muy poderosa, y en el mundo materialista en el que y consumista, ¿no? En el que nos tiran, y toda la propaganda y todas esas cosas, la parte espiritual, la parte de la espiritualidad, que esto de lo que tú has estado hablando, al fin y al cabo es espiritual, las personas tenemos una parte espiritual, lo queramos reconocer o no, inconsciente dentro de nuestro inconsciente o subconsciente. Y efectivamente, aunque hay cosas que no se ven, pero no por eso no quiere decir que no existan o no se perciben o no se pueden entender en nuestro universo físico, pero evidentemente y además hay muchas pruebas, ¿no? De que hay cosas más allá de la física. De hecho, lo que tú comentabas es una rama de la física. Se han encontrado cosas, que no voy a entrar en eso, pero es una pasada y tú lo sabes porque en tu libro, por ejemplo, hay una parte en la que hablas de que se les puso unas pegatinas a unos frascos de agua. Tú le ponías una palabra de odio a un frasco, le ponías una palabra agradable y buena, le ponías un insulto a cada frasco de agua, después ese agua, al congelarse y mirar otra vez en el microscopio, tenían patrones diferentes, y cuanto más armonioso era el sentimiento que se le había pegado, pues los patrones con los que después dibujaba el agua a nivel atómico eran diferentes. Y tú dices, madre mía, o sea, ¿pero qué pasa? Brutal, es Claro, brutal. y tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, si tú eres alguien materialista que no crees en el mundo espiritual, eso no tiene ningún tipo de Explicación, explicación, cabida. porque no hay causa y efecto medible para eso. Entonces, cuando tú ves causas y efectos que no son medibles por máquinas o tal, pero tú ves eso, por ejemplo, en la física cuántica sí que estudia estos fenómenos, y eso es física. De hecho, todos usamos la física cuántica, ¿no? Por ejemplo, los electrones del móvil, cuando viajan a la velocidad de la luz de una punta del mundo a otra, eso es física cuántica. Los televisores utilizan física cuántica. O sea, eso es una ciencia, y cuando ya puedes, y no me voy a extender más, pero cuando puedes analizar, pues es apasionante, ¿no? Cuando puedes analizar cómo hay partes, el entrelazamiento cuántico, por ejemplo, se ponen dos átomos a distancias enormes y le haces una cosa a un átomo y el otro reacciona igual y no hay nada en medio medible, ahí ves tú que hay frecuencias, que hay cosas que afectan a las partículas muy pequeñas. A nuestro nivel no, pero a nivel de partículas pequeñas sí. O sea, y todo eso está ahí, o sea, todo, y encaja perfectamente con el método científico. Todo está ahí. Lo que pasa es que, claro, es algo que uno tiene que estudiar, algo que uno tiene que descubrir, para poder después ver ese efecto en la vida. Y no puede ser casualidad que tantas personas de éxito como tú y como muchas personas que hay crean en esto y lo hagan suyo y les funcione, ¿no? Entonces, tú dirías, Iván, que todo esto que nos has contado te ha servido para llegar a tener el éxito a día de hoy que tienes en la familia, los negocios, a nivel personal. Absolutamente. Yo estos principios del éxito los he utilizado para todo en la vida, para conseguir cualquier hito, a nivel personal, profesional, deportivo, relacional, económico. Todo he utilizado estos principios del éxito que llevo estudiando muchísimo tiempo, y al final un día me di la oportunidad de, bueno, peor de lo que estoy no voy a estar. O sea que por probar no pasa nada, No pasa absolutamente, nada. ¿no? Y al final, pues bueno, fui probando poco a poco, y cada vez, cada prueba te da la evidencia y la confianza de acrecentar tu fe. Y eso es lo que hace que funcione todo, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de la salud, hay personas que sanan a otras personas prácticamente sin tocarlas, y no es la persona la que tiene el poder, es la persona que está recibiendo eso, que tiene la fe en el mentor o en el maestro, y hace que salga, ¿no? Lo vimos en Jesús de Nazaret, lo vemos un montón de
de personas. Y es la fe, creer en algo lo que hace que funcione. Da igual el vehículo, da igual el mentor, da igual. Si tú tienes fe en aquello que tú vas a poner en marcha, va a funcionar, va a funcionar. La fe, por eso se dice que la fe mueve montañas, y es que es literal, es un principio también. Wow, wow, cuántas cosas y qué bueno, qué bueno. Pues todo esto vamos tomando nota y como siempre digo, ¿no? Si hay personas que lo quieren coger, lo pueden coger, hay personas que no lo quieren coger, pues no lo cojáis, ya está. Al fin y al cabo, lo importante es que algo en esta conversación te haga clic, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con Iván o con lo que yo también diga en este podcast, pero lo interesante es escuchar nuevos puntos de vista sin juzgar y, oye, incluso hasta probar, porque si te funciona quién sabe después, ¿no? Hay personas escépticas en muchas cosas que después lo prueban y dicen, ¿esto qué es? ¿No? O sea, y yo me incluyo, yo antes pensaba que la ley de la atracción era una patraña. Yo creía, sí, Claro. sí, te lo digo así, yo creía y además así se lo he dicho a varios, ¿eh? Y en otros tiempos, y yo decía, yo creo en la causa-efecto, yo soy muy científico, acción-reacción. Y dices, vale, sí, muy bien, pero es que eso no está reñido con esto, ¿no? Entonces, siempre es bueno, al revés, es totalmente complementario y potenciante además. De hecho, es que te simplifica la vida, te simplifica la vida, te lo hace todo mucho más fácil y fluir, como tú sabes. Entonces, Claro. me gusta mucho eso que hablas en el libro de eso. Y queremos tener máximo respeto con tu tiempo. Así que vamos a ir cerrando la entrevista. Me gustaría que te pusieras como última pregunta, ¿no? Ponte en una Sí. situación. Y es, Ajá. imagina Iván que en un lejano día, en un muy, 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 muy lejano día, en el que tienes que dejar este mundo, ya toca marcharse, has hecho de todo, has probado, has disfrutado, pero evidentemente sabemos que todos vamos a dejar este mundo en algún momento Ujú. y no puedes, en este caso, dejar un legado de libros, no puedes dejar un legado de formaciones como la que haces recuérdame, era 360 Mastery, ¿puede ser? Bueno, ahora estamos haciendo seminarios presenciales y el que más, el inicial es intensivo cerrador de élite, Eso, el intensivo con cerrador de vendedores élite, imparables. que además lo mencionas en el libro, gracias, correcto. Eh, Tampoco puedes dejar vídeos, esos vídeos que tienes grabados de tus magníficas conferencias, no hay nada de eso. Entonces, sí, sí, es así, es así. O sea, todo tu legado nos lo hemos cargado en nada, en unos segundos. Entonces, A un consejo, ¿no? ¿O qué? ¿qué tres consejos Tres. Bueno, pues mira, qué tres consejos, máximo tres, le dejarías como legado a este mundo a alguien que ahora le toca entrar en este mundo, que ahora tiene el relevo para alcanzar el éxito? el primero, trabaja en tu crecimiento personal. El primero, fundamental. El segundo, dedícate a algo en lo que puedas ser útil a los demás. Y el tercero, rodéate de personas que ya estén en el lugar donde tú quieres estar. Wow, wow. Pues muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias. Creo que hay mucha sabiduría encerrada en esas tres afirmaciones y creo que le podemos dar vueltas durante algunas horas, días, incluso semanas, porque eso tiene mucha densidad, es la densidad de una vida y de tu experiencia. Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Para mí ha sido un placer, ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Os recuerdo que podéis encontrar el libro de Iván, que lo acaba de publicar, el libro Imparable. Es un método, es un sistema, es como un minicurso realmente. Yo me lo he leído entero, he puesto el ejemplo, me lo he leído entero y lo he reseñado en Amazon. Así que si tú puedes hacer lo mismo, quieres pasar un buen rato también y te resuena todas estas cosas que nosotros hemos estado hablando, sobre todo Iván, que es el que ha aportado todo esto, pues será genial. También recordad que Iván tiene una mentoría de cerrador de ventas de élite del método Imparable con su socio, con Paco, y que también os puede ayudar muchísimo a dar ese salto a nivel de ventas, ¿verdad? Así que por supuesto que yo también os recomiendo esto. Así que Iván, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y te mando un abrazo enorme. Samu, nada, para mí un placer que sepa todo el mundo y que conozca la generosidad que tienes. Te lo he dicho en privado, te lo digo en público. Gracias y porque, bueno, conocer a ese nivel de ser humano es maravilloso, que de vez en cuando te encuentres alguno y tú eres esa persona. Así que gracias, Samu, y me tienes para lo que necesites. Un abrazo.
Gracias, gracias a ti. Abrazo, abrazo. Chao, chao.